Buenas tardes. Bien, pues vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Y es para mí un honor estar aquí para compartir esta palabra. Y me decía alguien, bueno, pero usted ya con años, ¿verdad?, de predicar y todo eso, no, pues ya debe ser fácil. No, cada vez tenemos que depender del Espíritu Santo. Cada vez es la misma sensación, decir, Señor, ¿qué vas a dar a través de mí? Y eso no es lo mismo que, por ejemplo, hablar sobre otros temas. En otro tiempo, pues bueno, un trabajo que tenía, me pedían conferencias, me pedían que hablar algo motivacional, una capacitación en áreas de ventas, y era otra cosa, ¿no? Se puede uno parar y hablar y decir y todo, pero hablar la palabra es otra cosa, ¿sí? No es el que ya se tenga tiempo, siempre necesitamos estar dependiendo del Espíritu Santo, ¿sí? Como si fuera la primera vez, ¿sí? Y pues bueno, el versículo, ¿verdad?, el lema que tenemos en este congreso de humildad, en Isaías 57:15, nos dice algo muy importante, que Dios habita, ¿en dónde? Dice, en la altura, ¿y dónde más? La eternidad. ¿Sí? Dios habita en la altura, en la eternidad, en la santidad. Eso es lo que nos dice esa palabra. Isaías así lo declaró, viviendo casi 7 siglos antes de Jesús. Pero como nos dijo Daniel, tenemos que filtrar la palabra. ¿Dónde habita Dios? Dígamelo. ¿Dónde habita Dios? A ver, ¿no están convencidos? Ahorita, entonces voy a cambiar un tema evangelístico ahorita. ¿Dónde habita Dios? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra acerca de ti? Dice que Dios habita en esa altura, en esa eternidad, en esa santidad. ¿Qué dice de ti entonces esa palabra? ¿Que tú eres qué? Santo, y eres eterno. Y te está colocando en un nivel de altura, ¿sí? Te está colocando a ti en un nivel de altura, porque ahí es donde habita Dios, en las alturas. Y si está en ti, quiere decir que a ti te está considerando su habitación, te está considerando que estás en un nivel de altura, ¿sí? Eso es algo impresionante. Cuando lo estaba meditando en la palabra, es algo tan tremendo cuando tenemos nosotros que ver eso, que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, nos ha escogido como su habitación. Y eso tiene que llevarnos a algo muy importante, que es la humildad, ¿sí? Porque no fue por algo que nosotros hiciéramos, simplemente es porque a Él le plació hacerlo así. Santiago 4:6, vamos a ir a Santiago 4:6, dice que Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia, dice, Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Entonces va relacionado algo, la revelación de la palabra, la revelación de la gracia de Dios, va relacionado con humildad. A quien Dios va a estar llevando esa revelación, a aquel que tenga un corazón sencillo, un corazón dispuesto para recibir esa palabra. Una de las cosas que, analizando la historia de la iglesia, estaba observando algo de cómo Dios ha traído la revelación a través del tiempo. Tiempo en que la palabra fue ocultada, fue prohibida, no se conocía, pero de pronto Dios comienza a usar a algunos, ¿verdad?, a traer luz otra vez a través de la palabra, y Dios comienza a usar gente para que iba encontrando alguna palabra, algún versículo, y lo comenzaba a dar, y de ahí sale un hombre que leyó que el justo por la fe vivirá.
Y se atrevió a poner 95 tesis, ¿verdad?, en la puerta de una catedral, y comenzó una revolución con eso. Solamente entendió una cosa: esa salvación por fe. Pero a partir de ahí, Dios sigue revelando su palabra. No es que le va a añadir esta palabra, sino esta palabra que ya nos dio, nos la sigue revelando, nos la sigue mostrando. No ha acabado de revelar toda su palabra. Pero ¿a quién le va a estar dando esas revelaciones? Dice que Él da gracia a los humildes, a aquellos que tengan un corazón dispuesto a recibirla. Y observando varios conocidos, algunos amigos, y viendo otras congregaciones, analizando esto, estaba viendo cómo fueron recibiendo grandes revelaciones con el tiempo, pero algunos creyeron que ya era la máxima revelación que estaban recibiendo y se quedaron con esa revelación nada más. ¿Y sabes qué ha sucedido? Que han pasado unos años y siguen con la misma revelación nada más, cuando ya el Espíritu Santo ha seguido avanzando. El Espíritu Santo está buscando esos corazones humildes a quienes estarle dando más y más revelación todavía. Ellos se quedaron con parte de esa revelación, pensando que ya era todo. Pero entonces el Espíritu Santo sigue revelando su palabra, pero como ellos ya se quedaron ahí, cerrados a eso, ya no pueden recibir más. Pero cuando hay otra persona con un corazón humilde dispuesto a decir: Señor, yo quiero más, quiero más, el Espíritu Santo busca esos corazones humildes. El que cree que ya lo tiene todo, pues cree que lo tiene todo. Pero el Espíritu Santo va a seguir revelando su palabra. Y eso es algo importante que vamos a ir captando. Si nosotros vemos en Hechos 13:36, nos dice la palabra que el rey David sirvió a su generación. El rey David sirvió a su generación. Fíjate bien que no dice que el rey David se enseñoreó de su generación, o se aprovechó de su generación, o le sacó más jugo al puesto que tenía. No dice eso. Dice que el rey David sirvió a su generación. Y eso está hablando de que siendo un rey, supo ser humilde. Y a través de él, a través de David, Dios reveló grandes cosas acerca del advenimiento de Jesús. Dios reveló grandes cosas a través de los salmos que escribía. Dio profecía. Y es algo tan especial cuando Dios dijo que de la línea genealógica de ahí iba a venir el Mesías. Porque tenía un corazón dispuesto. Porque tenía un corazón abierto. Y Dios lo usó poderosamente. Porque sirvió a su generación. Y eso es algo tan importante cuando estamos hablando de humildad. Tenemos también que ver el aspecto de servicio. Cuando aprendemos a servir a los demás con un corazón sencillo y humilde, ni tenemos que estar orando por revelación. Señor, revélame más, Señor. ¿Sabes qué? La revelación viene. La revelación viene. Y David tuvo grandes revelaciones de lo que Jesucristo iba a hacer. David sirvió a su generación y fue algo tan especial. Y vemos esto en Lucas 15. Vamos a ver un contraste con otras personas. Lucas 15, versículo 1 al 2. Ahí estamos viendo gente que creía saber todo. Gente que creía que ya no podía aprender de otros. ¿Sabes qué? Esta mañana, desde el día de ayer, he estado aprendiendo más. Me han estado enseñando más. Y quiero aprender más. Ahí en Lucas 15 está diciendo la palabra de unos hombres que se creían que todo lo sabían. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo les está confrontando en esta palabra. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y qué decían los fariseos?
¿Qué actitud tenían cuando veían que estos pecadores publicanos se acercaban a Jesús? Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué actitud tenía esta gente, estos fariseos? Es decir, nosotros no somos como estos publicanos. Nosotros lo sabemos todo. Nosotros somos los maestros de la ley. Y tenían una soberbia, un orgullo religioso. Y despreciaban a los demás. Vamos a ver en Lucas 18, versículo 9 y 10. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cómo eran estas personas? Dice, confiaban en ellos mismos. Se consideraban justos. Y menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, etcétera, etcétera. La actitud de aquel que ya cree que lo sabe todo, de aquel que cree que ya no se le puede enseñar más y que se creía justo, dice él mismo. Y despreciaban a los demás. Y esta actitud, aunque lo vemos con los fariseos, me hace curioso cómo se repite. ¿Cómo se repite? En Hechos 10, versículo 27. Aquí vemos al apóstol Pedro. Y hace rato decía que Daniel ya no siga hablando de Pedro porque me está ganando. Hechos 10, 27. Dice, y hablando con él entró, dice, y halló a muchos de los que se habían reunido. Aquí Pedro va a la casa de un centurión romano. ¿Sí? Y los judíos consideraban a los que no eran judíos como gente inmunda. Incluso algunos les llamaban perros despectivamente. Y Pedro entra después de una visión que Dios le da y lo manda, es larga la historia, pero vamos a este punto cuando llega, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido ahí en la casa de Cornelio y les dijo, fíjate bien lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cómo escuchas al apóstol Pedro ahí? Diciéndole a alguien que lo invitó a su casa y le dijo, ven y háblanos de Jesús. Ven y predícanos. Y en lugar de buenos días, buenas tardes, ¿qué le dice? ¿Tú sabes cuán abominable es para un varón judío entrar con un extranjero? Wow. Eso estaba tremendo. Estamos hablando de Pedro ahí. Y la historia habla de que, bueno, como ya Dios lo había mandado, pues obedece, ¿verdad? Aunque no de muy buena gana, les predica y el Espíritu Santo hace algo soberano. El Espíritu Santo toca a esta gente y los llena con su poder. Y entonces Pedro se asombra y dice, wow, también para los gentiles es la salvación, también para los gentiles es el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba cerrado en su cuadro mental. Y eso es algo que bloquea la revelación. Y vemos a un Pablo, vamos a verlo un poco después. Vamos a ir a Deuteronomio 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. El apóstol Pedro estaba tomando la actitud de su cultura.
la actitud de todos los judíos con respecto a las otras naciones. Pero en Deuteronomio 7, versículo 6, el Señor le dice esto al pueblo judío. Cuando los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el versículo 7 le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice: no porque fueras algo, no porque merecieras algo, escogió Dios al pueblo judío en la antigüedad, sino ¿por qué? Porque los amó. Nada más por amor. Por simple amor dijo: este pueblo lo voy a bendecir. Y los escogió con una finalidad: que fueran un pueblo, un reino de sacerdotes. Eso lo puedes ver también ahí en Éxodo 19. Para eso los escogió. Pero en Éxodo 20, el mismo pueblo le dijo a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? No queremos oír a Dios. Sube tú y habla con Dios, y cuando hables con Dios, ven y después cuéntanos a nosotros. No queremos oír a Dios. Y se cerraron. Pero Dios les dice: los escogí no porque fueran mejor que otros pueblos, nada más porque los amo. Es por eso mismo, es la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios se ve manifestada cuando Jesús toma esa decisión. Dice Filipenses 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2 nos aclara una verdad poderosísima cuando Jesús toma esa decisión. Y nos los revela el apóstol Pablo aquí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra traducción dice que tengamos la misma actitud de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: tengamos esa actitud. Jesús se despojó a sí mismo, se drenó de todo su poder, de toda su gloria. Ahí con el Padre, llegado el tiempo, le dejó su corona, le dejó su poder, le dejó toda su deidad ahí, para venir a ser como cualquier ser humano y crecer como un humano, vivir como un humano. De la cultura celestial dejó ahí todo lo que tenía y vino a una cultura terrenal para mostrarnos la verdad que necesitábamos oír. ¿Por qué? Porque como aquel pueblo que les dijo a Moisés: Moisés, que no nos hable Dios, no lo aguantamos, no lo soportamos. Háblanos tú. Tú habla con Dios y tú ven y cuéntanos. Jesús tuvo que dejar todo su ambiente celestial para venir a un ambiente terrenal y en un lenguaje terrenal comunicarnos las verdades del reino, porque de otra manera no lo podíamos captar. Tal humildad hubo en Jesús que dejó su lugar ahí con el Padre para venir a esta tierra. Y dice aquí que se humilló, no nada más para ser un humano, sino fue hasta la muerte, y muerte de cruz, la más vil, la peor de todas las muertes.
En esa cruz es donde crucificaban ahí a los peores criminales, los peores asesinos. Pues hasta ahí se humilló, lo más bajo que un ser humano podía experimentar. Dice, tengamos esta actitud de Jesús. La palabra nos lleva a más. Juan 1, versículo 14, nos dice que Él vino y habitó en medio de nosotros. Él habitó en medio de nosotros. Otra traducción dice que vino y puso su tabernáculo en medio de nosotros, porque nos venía a dar a conocer al Padre. Cuando uno de sus discípulos, Felipe, le pregunta, le dice, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hemos estado juntos y no me has visto. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vino a darnos a conocer al Padre. Vino a traernos revelación del Padre y del reino en el lenguaje que podíamos entenderlo. Y eso es una gracia especial que necesitamos captar, necesitamos entender. Porque si vemos que esta gracia es revelada en los apóstoles, aún apóstoles no lo habían captado igual. Y cuando el Espíritu Santo, como a Pedro, lo lleva a compartir esa gracia con las demás naciones, se resiste, no le entiende y tiene una actitud negativa, una actitud incorrecta. Y aquí vamos a ir viendo esto. En Hechos 4, versículo 32, la iglesia, cuando se empezó a mover y cuando el Espíritu Santo comenzó a traer más y más revelación de Cristo Jesús en sus vidas. Hechos 4:32. Dice la palabra aquí que los creyentes, y la multitud de los que habían creído. ¿Cuántos habían creído? Dice, una multitud. Una multitud había creído. Dice, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio todo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, no consideraban suyo. No dice que todo lo repartieron en partes iguales. Usted no está hablando de socialismo ahí. Fíjate en lo que dice. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, poseía. ¿Qué quiere decir? Que tenían. ¿Sí? Tenían propiedades. Tenían riquezas. Entonces, eso que tenían, dice, no lo consideraban así como, esto es mío y nadie lo toca. Sino que eran desprendidos, eran generosos. No estaba diciendo que todo lo entregaron y se lo repartieron entre todos. O sea, no es socialismo, sino que lo que poseían no lo valoraban sobre lo que habían recibido de la gracia, la revelación, Cristo Jesús en sus vidas. Y entonces esta generosidad, este fluir que había en esa actitud de corazón, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Era la gracia? Abundante gracia, porque había una actitud de humildad en todos ellos. No importaba cuánto tenía uno, cuánto tenía otro. La humildad que había en sus corazones, dice que no consideraban lo material algo tan importante, esas posesiones que Dios había dado. Sabían administrar, sabían usar las cosas para el reino. Y esto traía mucho más gracia, dice, sobre todos. Estaba escuchando en una ocasión a un predicador, y ese predicador nos contó algo. Él iba volando para un país de Europa, en una área de Europa. Dice que él se asomó por la ventanilla y vio abajo, ¿verdad?, la tierra, y le llamó la atención que eran como cuadritos verdes, como un cuadro de ajedrez, pero verde, y líneas. Y preguntó, oye, esto que veo abajo,
como cuadritos verdes, ¿qué es? Entonces le informaron, mire, estamos sobrevolando sobre un área agrícola muy importante. Y lo que ve, dice, pues son los terrenos, las parcelas, ¿verdad?, de los cultivos. Entonces han puesto sus bardas, sus divisiones, y por eso se ven cuadritos. Ok. Y otra ocasión que pasa por ahí mismo, y él dijo, por aquí era donde vi los cuadritos verdes. Y se asoma, y esa vez no vio los cuadros verdes. Esa vez nada más vio como una explanada muy grande, de un color dorado, un color amarillito. Entonces le extrañó y preguntó, oiga, ¿no es aquí esta región agrícola donde yo hace tanto tiempo vi esos cuadritos verdes? Le dijeron, sí, es la misma. Es lo mismo, dice. Y ahí siguen los mismos terrenos y siguen las mismas bardas, los mismos muros ahí de piedra. Dice, pero el trigo ha crecido tanto, es tiempo de cosecha y ha madurado tanto que ha rebasado las bardas que dividen los terrenos. Por eso se ve una sola extensión nada más. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, eso es lo que quiero de mi pueblo. Eso es lo que quiero de mi pueblo. Que la gente vea un solo pueblo. Que haya crecido tanto y haya madurado tanto que rebasa las divisiones y los nombres y las denominaciones. Una madurez. Y esa madurez solamente la recibimos en gracia. Solo por la gracia podemos llegar a esa estatura de esa madurez, en la cual todo lo demás quede rebasado y todos manifestemos solamente a Cristo Jesús, a la gente. Esto es algo que Dios está haciendo de una manera poderosa. Quiero comentarte que en una ocasión conocí a unos pastores, una pareja de pastores jóvenes, y me llamó la atención porque eran luteranos. Yo había convivido con amigos, pastores, líderes de diferentes grupos, denominaciones de la ensalada cristiana, ¿verdad? Pero no me había tocado unos luteranos. Y eso me llamó la atención y yo quise conocerlos más. Entonces, para conocerlos más, yo tuve que tomar más tiempo de relación con ellos. Y fui al templo luterano donde ellos estaban, platiqué con ellos, oré con ellos, traté de escuchar cómo eran y nació en mi corazón compartirles del Espíritu Santo. Ellos no conocían nada de los dones, nada del hablar en lenguas, nada de lo que ustedes saben del Espíritu Santo. Pero decía, ¿cómo les comparto? Y el Señor me dijo, escúchalo. Y un día este joven pastor me dice, oye, si quieres acompáñame a evangelizar el domingo en la tarde a un lugar. Estoy yéndose a unas casas que están afuera de la ciudad donde es gente que vive, hace ladrillos, cose ladrillos, dice, y de eso vive, de lo que pueden vender. Le dije, sí, está bien, te acompaño a evangelizar. Y esta tarde nos encontramos y bueno, me llamó un poquito la atención ver lo que iba vestido de negro. Y llegamos a un punto donde dice, bueno, aquí dejamos el carro y caminamos hacia los cerritos y ahí están las casas. Pero antes de bajarse del carro yo vi que saca algo y se lo pone. ¿Sí? Le digo, ¿y eso qué es? Ese es un alzacuello. Le digo, ¿qué es un alzacuello? Yo no sabía. Y es lo que se ponen aquí, ¿verdad? Y se ve como un cuadrito blanco con toda la ropa negra. Ya se imaginan. A mí se me hizo raro, se me hizo extraño. Pero está bien. Y sacó un sombrero negro, se lo puso, iba todo de negro y aquí su cuadrito blanco. Y caminamos y ya casi llegando a esas casitas comencé a escuchar los gritos de los niños que decían, ahí viene el padre, ahí viene el padre. Decían, yo me sentí más extraño todavía. Pero cuando llegamos ahí, la gente salió de sus casitas de lámina, la mayoría, y se acercaban a él y lo agarraban y le besaban la mano. Yo decía, este cuate, ¿cómo te permite eso? Y venían conmigo y yo, sí, buenas tardes. Y me les adelantaba, vamos a saludarlo. Y el religioso era yo. No me escapé de unos chiquillos que sí me agarraron las manos y me las besaron todas. Dije, bueno.
Él agarró su guitarra y les comenzó a enseñar un canto que se entonaban en las congregaciones en ese entonces. Y después de eso tomó una Biblia, y era una Biblia católica, y les comenzó a compartir. Les habló el Evangelio, les habló de la salvación en Cristo. Y dije, bueno, está bien la palabra. Y la gente, yo pude observar cómo esas personas abrieron su corazón y veía sus ojos llorosos cuando estaban escuchando esa palabra. Y después de eso los guió a recibir a Jesús. Y les dijo, vamos a rezar para que Cristo venga a nuestros corazones. Y yo le dije, ¿usó la palabra rezar? Sí, usó la palabra rezar. ¿Sí? Pues, ¿sabes qué? Eso es lo que entendía esa gente. Ese es el que entendía esa gente. Pero les compartió la verdad, la salvación, y los guió a recibir a Jesús. Y la gente después decía, nunca habíamos escuchado una explicación así. Ahora me quedó claro. Había leído muchas veces eso y no lo entendía. Ahora sé que Jesús está en mi corazón. Ahora sé que Jesús me ha perdonado. Ahora sé que soy salvo. Y pues es lo que le compartimos a la gente. Pero él pasó una barrera para llevarle la palabra en el contexto que lo podían entender. Jesús dejó su trono celestial y vino como humano para traernos la verdad en nuestro lenguaje terrenal, porque en lo celestial no lo habían entendido. Por gracia nos trajo la salvación. Y cuando yo vi que este amigo hizo eso, el Señor me habló. Me dijo, es importante hablarle a la gente como lo puede entender. Y ese amigo me dice, para la otra semana, vente de negro, yo te consigo un alzaco. Y le dije, no, mi locura no llega tanto. Espérate tantito. Pero esto dio pauta a que él abriera su corazón y entonces le pude compartir del Espíritu Santo, cosa que él no había captado. Y ahí en ese templo luterano recuerdo esa salita de oración que tenían. Fui varias veces con él ahí y tuve que entender su estilo, su lenguaje como luterano. Y Dios me permitió compartirle del Espíritu Santo. Y él se quedó escuchando y después de un rato él dijo, oye, si todo eso es verdad, si eso que leo, que para mí es historia, si esto es verdad hoy, yo lo quiero. Yo lo quiero. Y le dije, recíbelo. Era casi como el tamaño de Daniel. Así. Y le pongo las manos y cayó enseguida hablando en lenguas. Y después de eso dice, estoy leyendo otra vez la Biblia. Es nuevo para mí lo que estoy leyendo. Estoy descubriendo cosas que no había visto. Y se metió tanto con el fluir del Espíritu Santo. Bueno, terminó saliendo de ahí. ¿Verdad? Fue algo difícil para él conocer del Espíritu Santo en medio de una congregación que ya estaba cerrada en cuestiones, ya habían puesto sus líneas doctrinales. Luego lo perdí de vista y lo último que supe de él es que estaba en el norte de África con su familia, se fue a predicarle a los musulmanes. ¿Por qué? Porque él estaba abierto en su corazón, con humildad para recibir. Entonces podemos nosotros a veces hacer de una palabra revelada, de una palabra de gracia, tomar una actitud legalista. Si nosotros decimos, es que no, los de las otras congregaciones, los de la ley. No, yo soy de gracia. Yo conozco de gracia y de justicia. Ellos no. ¿Qué actitud estamos teniendo? Cuando de gracia hemos recibido. La enseñanza de gracia la recibimos ¿de qué manera? De gracia. No porque fuésemos mejores cristianos, no porque fuésemos mejores hijos de Dios, simplemente fue por la gracia de Dios. Y esto
es algo tan importante que nosotros necesitamos tener una actitud sana y correcta con nuestros hermanos de otras congregaciones, donde todavía no lo han captado. La actitud que debemos nosotros tener hacia ellos, porque tan hijos de Dios son, aunque todavía no lo han entendido en muchas cosas, como nos enseñaba hace un rato Daniel. Todavía mezclan las cosas del antiguo pacto con el nuevo. Pero necesitamos tener la humildad de saber que lo que hemos recibido ha sido por gracia. Y tener un corazón sencillo y humilde hacia ellos. ¿Cómo van a entender ellos de la gracia? ¿Cómo van a captar ellos del reino y la justicia? ¿Cómo van a recibir estos hijos de Dios, esta que ya nosotros estamos recibiendo ahora? Cuando venga un corazón sencillo y humilde. Pero si nosotros entramos en contienda, o si nosotros decimos, no, es que tú no entiendes, no lo van a captar nunca. Es importante ese corazón sencillo y humilde para compartir lo que ya hemos recibido. Y necesitamos abrirnos en ese punto. Fíjate bien lo que hizo Pablo, 1 Corintios 9, versículo 19. El apóstol Pablo escribe esto ahí. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago. Si le van a dar al Señor ese aplauso, de hacerlo bien, ¿sí? El Señor merece todo. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No quiere decir que vamos a comprometer la revelación que Dios nos ha dado, pero vamos a tener la actitud de sencillez y humildad para llevarles la palabra que Dios nos está revelando, por amor a ellos, porque hijos de Dios son, aunque todavía están cerrados, pero los ama tanto a ellos como nos ama a nosotros. Pero la sencillez de corazón que Dios busca en nosotros, la humildad que Dios busca en nosotros, vamos a leerlo en 1 Corintios 10:31. Dice que tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Dice, lo que hagas, todo lo que hagas, hagámoslo para la gloria de Dios. Y Colosenses 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Cristo, a la unción, la gracia. Si hemos recibido de gracia, vamos a dar de gracia. ¿Sí? Quiero regresar a la palabra en Santiago 4:6. Dice que Dios da mayor gracia. Mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? Humildes. A los humildes. Entre más humildad tengamos,
y sirvamos, ¿sabes qué? Mayor gracia va a venir. Si un día tú puedes servir a un hermano, aunque sea un legalista, aunque esté todavía en doctrinas de hace 2, 3 siglos, pero si tú le sirves como a Cristo, vas a abrir su corazón para que reciba revelación de la gracia. Amén. Amén.